Hola. Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir una vez más al ciclo de conferencias que Casa Árabe, en colaboración con la área de arqueología de la Universidad de Córdoba, organiza. Hoy tenemos el privilegio, esta tarde tenemos el privilegio, pues, de salirnos un poco de Córdoba, para empezar, y de contar con la presencia de Miguel Alba, el director del conjunto del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que nos hablará, pues eso, de Mérida desde su época visigota hasta la época preislámica. Pues, como sabéis, yo no me entretengo en presentar, ya que contamos siempre con la presencia de uno de los arqueólogos que nos acompaña, en este caso Alberto León, y al que paso la palabra para presentar al ponente. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Buenas tardes. Esto se está convirtiendo en una muy agradable y satisfactoria rutina. Tener la posibilidad de venir aquí cada cierto tiempo a hablar de temas de arqueología islámica en un espacio que siempre nos acoge maravillosamente y por el que no podemos nunca dejar de dar las gracias a Mira, en este caso, y a la Casa Árabe por su apoyo constante a nuestro proyecto. En este caso, además, esta conferencia ya no solo se inserta en el marco del programa de difusión de Arqueología Somos Todos, sino que además es la conferencia que cierra un taller de trabajo que hemos venido desarrollando los 2 últimos días y que, bueno, está siendo intenso y creo que hablo en nombre de todo el grupo de investigación Sísifo, más que productivo y satisfactorio. Tengo que agradecer además, ya le tocará el turno a Miguel, tengo que agradecer además a Desiderio que me haya permitido poder presentar a Miguel. Ha sido generoso hasta ese punto porque sabe de la admiración, el respeto y el cariño que siento por Miguel Alba, tanto por su faceta científica como especialmente por su faceta personal. Miguel Alba ha permitido, permítanme la broma, ha permitido que 2 ciudades que estuvieron casi irreconciliables o que fueron casi irreconciliables durante la etapa islámica, hoy en día se lleven muy bien. Hayan enterrado el hacha de guerra, esa ciudad levantisca contra el Estado Omeya, hoy en día ya no es solo levantisca, es amiga y colabora con nosotros siempre que le hemos pedido ayuda. Es un ejemplo extraordinario de generosidad científica, de esfuerzo, de calidad en el trabajo, y por todo ello pues nos congratulamos mucho por el hecho de poder contar con Miguel Alba y con la ciudad de Mérida, evidentemente. Miguel Alba es un especialista prácticamente en casi todos los campos. La necesidad de un arqueólogo que trabaje en el ámbito urbano le obliga a tocar prácticamente todos los temas. Y eso, que puede ser normal, lo que resulta, o cuando resulta excepcional, es cuando lo hace con el nivel de calidad que ha demostrado Miguel Alba en sus publicaciones. Es especialista en cerámica, pero en cerámica desde época moderna y contemporánea hasta la etapa romana. Especialmente interesantes son sus trabajos sobre estos periodos de los que va a hablar ahora, de la época visigoda y la primera etapa islámica. Es especialista en arquitectura pública, es especialista en arquitectura privada. Sus trabajos son referencia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional de las transformaciones que se producen en el ámbito urbano en toda Hispania. Los trabajos sobre las transformaciones en el viario y sobre todo en la arquitectura doméstica y en la arquitectura pública, insisto, son referencia obligada y cita de los máximos especialistas en estos temas. Y me consta porque los trato en primera persona. Es especialista en mundo funerario, es prácticamente, como les digo, un referente en el ámbito de la investigación. Pero esa generosidad que muestra con los demás, la muestra también en el trabajo, hasta el punto de que ha sacrificado una promoción en el ámbito académico y en el ámbito del renombre científico en favor de un trabajo constante, probablemente callado, pero que a nadie le pasa desapercibido. Insisto, es un privilegio para nosotros poder contar hoy con Miguel. Por su calidad, por
como verán ahora, por la calidad del trabajo, pero sobre todo, y para nosotros cuenta mucho, por el hecho de que sea un gran amigo y una excelente persona, como demuestra constantemente. Por tanto, para cerrar este taller, para deleitarles con su sabiduría, creo que hemos tenido el acierto de poder contar con la persona oportuna. Te reitero las gracias. Después de estas palabras, estás obligado a quedarte esta noche y no te robo más tiempo para que te puedas explayar todo lo que quieras, que lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, Alberto. Comprenderán ustedes por qué dan ganas de venir, ¿no? Hay mucha amistad por medio. La arqueología, esa práctica en abstracto la hacen personas. Y en ese sentido, pues afortunadamente, tenemos muy buena relación el equipo de Mérida con el equipo de aquí. Pero hay que decir que el verdadero artífice de esta aproximación, de esta unión, es Desiderio. Así que, Desiderio, siempre responderemos a tu llamada, o sea, cuentas con nosotros. Gracias por la invitación, por el honor de poder cerrar esta jornada. Felicidades por en fin, lo que ha sido el Grupo Sísifo, lo que está siendo, mejor dicho. También esa iniciativa de mecenazgo que nos habéis presentado. Felicidades por estas instalaciones. Y bueno, pues no es la primera vez que, afortunadamente, llamado por Desiderio y por mi buen amigo Alberto, he podido venir a Córdoba a informarle sobre los progresos que se van haciendo lentamente en la arqueología emeritense. Esta ya es la cuarta vez, efectivamente. Hemos ido tratando de diversos temas que no están del público, como es normal, va cambiando. Y vamos a intentar, en cerca de una hora, plasmar o entender, o aproximarnos a entender lo que fueron los cambios de la transformación de una ciudad en eso que llamamos los siglos oscuros, que sabemos poco, en época visigoda y en los primeros siglos de presencia islámica, especialmente en el siglo VIII, lo vamos a dejar como a comienzos del IX. Bueno, para entender esas transformaciones en estos siglos oscuros, hay que decir que en el caso emeritense contamos con información escrita, precisamente y paradójicamente con más información escrita que para la época romana. Pero fundamentalmente nos vamos a basar en el dato arqueológico, es decir, en la cultura material, que es precisamente, por eso aparece en el título. También, Desiderio, te agradezco que me hayas sacado del mundo del papel, en el que estoy recluido últimamente. Bueno, antes de empezar quisiera decirles que el consorcio está integrado por esas instituciones que ven ahí, que son de tipo nacional, regional, provincial y local, y que en 2011 hemos fichado dos más, que son el Parlamento Extremeño y la Diputación de Cáceres, aunque Mérida, como saben, está en la Diputación de Badajoz, para reforzar esta institución que, no obstante, se financia básicamente de la entrada a los monumentos. Y esto me sirve para recordarles que será bueno y serán muy bien recibidos que vayan a Mérida si alguno, por supuesto, no conoce la ciudad o conocer los últimos avances. Empezamos con esta imagen, una imagen fija de la ciudad, en la cual podemos ver 4 puentes que son de distintas épocas. El puente romano, que es lo que le ha dado siempre razón de ser a Mérida y lo que la ha mantenido viva también en la tardoantigüedad y alta Edad Media. El puente de Calatrava, ese otro puente de Fernández López de los años 50, y un poquito que se puede ver aquí del puente de hierro del siglo XIX. En esta imagen detenida en el tiempo de nuestro presente, estamos viendo cosas de distintas épocas, ¿no? Y ese es un poco el esfuerzo que hay que hacer también para entender la ciudad visigoda o la ciudad, esa Mérida del siglo VIII y IX. Y es que de forma coetánea, en ese momento, o sea, de forma simultánea, se están viendo cosas de distintas épocas. Entonces, esto que nos parece una obviedad, así, o en ciudades históricas como es Córdoba, patrimonio mundial, lo tenemos tan asumido, sin embargo, a los arqueólogos a veces nos cuesta mucho, porque tendemos a meter en compartimento estanco lo que pertenece al mundo romano, lo que vamos documentando en la época visigoda y así sucesivamente, ¿no? Y no entenderlo como un escenario que va evolucionando, que se va transformando, donde hay cosas que perviven. De hecho, en Mérida tenemos un patrimonio en pie importante, otras cosas que son eliminadas,
otras cosas que se transforman en el uso y cosas que incluso a veces son recuperadas para su función. Un poco la idea de lo que nos transmitía la historiografía para entender la etapa visigoda, en el caso de Mérida, era puesto que tenemos una serie de documentos escritos en las que parece que dan una idea de normalidad, incluso de prosperidad de la ciudad, se hablaba de una Mérida intacta, ¿no? En el sentido de que lo que había sido la ciudad romana se habría perpetuado en los siglos VI y VII. En esa misma idea, en la historiografía, la ruptura, porque esto es un debate más profundo, ¿no?, de ruptura-continuidad, se producía con los árabes, era así como se explicaba, ¿no?, con la llegada de los árabes, que Mérida es asediada en el 713, cuando por capitulación será entregada la ciudad, pues que a partir de ahí empezaba una transformación profunda de la ciudad, y de hecho a ellos se les achacaba en gran medida pues en qué quedó convertida luego Mérida en sí. O sea, ese declive de la ciudad se atribuía fundamentalmente a los árabes. Sin embargo, lo que nos va a decir la arqueología es algo distinto a este discurso, que era el que estaba más asentado. Por lo pronto, también en cuanto a lo que es la ciudad medieval, ahí ven la ciudad romana era una ciudad amurallada, fundada en época de Augusto, aunque nosotros no vamos a hablar ni de la ciudad romana ni vamos a hablar del territorio, nos vamos a centrar en la ciudad. Pero estas murallas que estamos viendo aquí sería el perímetro que ocupaba la ciudad romana, por tanto todo este espacio sería intramuro, y para la etapa medieval islámica tenemos la Alcazaba anticipada y luego por detrás unas murallas que ciñen a Mérida aproximadamente en una tercera parte de la superficie que tuvo. Así se pensaba que era la Mérida islámica, casi desde el principio. Hoy sabemos que no es así, que como están viendo en ese recuadro, los primeros siglos, incluso hasta el califato, pero con profundas transformaciones en el interior del tejido urbano, mantendría ese perímetro, y que solo con posterioridad, y en ese sentido la tendencia opuesta a Córdoba, ¿no?, las ciudades de Andalucía tienden a crecer conforme transcurre la Edad Media. Sin embargo, en aquellas zonas de frontera, en aquellas zonas de peligro, donde ese peligro, la amenaza era patente, y a veces una frontera que se mueve, fronteras que no solamente, como saben, son de cara al Islam y el mundo cristiano, sino que los cristianos entre sí también guerrean, provoca transformaciones profundas en lo que es el tejido urbano. Bueno, esto es un poco para hacernos una idea a la hora de imaginar el pasado musulmán, como lo hace, por ejemplo, un autor. Esto parece una ciudad como de Bagdad, ¿no?, al poco, o sea, un siglo y poco de aculturización de Mérida, bajo manos islámicas. Ya se imagina lo que ven, ese arco que ven al fondo sería el arco de Trajano, que todavía lo tenemos en pie. Pero ya una arquitectura popular, como ven, de los cuentos de las mil y una noches, y luego una población que los niños esos pueden recordar que todavía son romanos, ¿no?, descendientes de romanos, pero ya con este aspecto musulmán. Bueno, pues esto que es un estereotipo, un cliché, una imagen de lo que es la Edad Media, en cierto modo ha funcionado así para la arqueología. Entonces siempre se ha imaginado una Mérida, bueno, vamos a ver las dificultades, mejor dicho, a la hora de entender, ¿no?, que era lo que la arqueología tradicional documentaba y entendía por musulmán. Todos estos restos que están aquí viendo, que tienen que ver con la Alcazaba, o que están en partes de la ciudad enfrente del templo de Diana, como ven ahí, o esta torre, ¿no?, esto, por ejemplo, para Melida y Macías, que son arqueólogos de principios del siglo XX, y efectivamente nosotros también estamos a principios de siglo, o sea que efectivamente vendrán otros que sabrán mucho más que nosotros. Esto, por ejemplo, se interpretó como la puerta de la ciudad visigoda. Hoy día sabemos que en realidad no era así, ¿no?, que es una torre albarrana, estas torres que se separan del lienzo defensivo, y a veces llevan unos pontones de madera desmontable. Bueno, aquí es de fábrica, ¿no?, con esta doble arcada. Un cambio de interpretación, pero no solamente de interpretación, sino también de cronología. Pero esto nos sirve para reflexionar todos estos ejemplos, incluida la Alcazaba. Ven que no es una Alcazaba al uso, es cuadrangular.
De hecho, durante mucho tiempo pasó por ser una construcción romana, incluso bizantina. Para algún eminente estudioso era la prueba de que los bizantinos habían estado en Mérida. Y sin embargo, ya sabemos, la arqueología confirma que ninguno de estos restos que estamos viendo son visigodos o romanos, como se habían identificado, sino que son todos pertenecientes al mundo musulmán, a esta primera etapa emiral. Eso incluye también lo que es la plástica, el arte ese llamado de época visigoda, el arte visigodo. Todo se metía en el siglo VI-VII y ahora ya pues Cruz Villalón, que es la mayor estudiosa en este tipo de manifestaciones artísticas, ya hay un grupo importante de esculturas de este momento que la lleva también al alto medievo, a los siglos VIII y IX. Están viendo, por ejemplo, una de estas piezas mozárabes, ¿no?, en el mundo cristiano. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que en Mérida no hay nada musulmán, ¿no?, para la historiografía? Pues sí, aquí por ejemplo vemos las únicas dos piezas que se publicaron en el siglo XX para hablar de mundo musulmán, son estas dos que sin embargo no lo son visigodas. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no es tan sencillo. O sea, algo pasa con el registro arqueológico de esta época que nos confunde, que nos cuesta identificar qué es lo visigodo y qué es lo musulmán. Por eso el interés de lo que van a ver, más que nada, verlo en secuencia, ¿no? Va a ser una cosa de flash, un repaso para intentar ver cómo se transforma la ciudad y en qué se convierte. Estos problemas de identificación arqueológica a veces también tienen culpa los materiales que se podían datar bien. Por ejemplo, este es un caso de un área funeraria con más de 100 enterramientos, pero una sola hebilla, y esta hebilla fue la que condicionó el título, la necrópolis hispano-visigoda. Sin embargo, gran parte de los enterramientos están de lado, son musulmanes. O sea, hay hebillas que pueden pervivir con posterioridad, igual que tenemos cosas, ¿no?, de los abuelos, o simplemente áreas funerarias que perviven, ¿no?, que empiezan siendo cristianas y se terminan convirtiendo en áreas musulmanas. Bueno, esto que ven aquí es una de las excavaciones, porque a veces los arqueólogos pecamos de optimistas y a partir de nuestra pequeña intervención arqueológica o gran intervención arqueológica intentamos explicar la ciudad e intentamos a veces incluso explicar otras ciudades, ¿no? Y bueno, y es así como progresa nuestra ciencia. Sí nos gustaría que en Mérida fuera un botón de muestra, ¿no?, que ilustrase qué pasó con las ciudades después del mundo romano. Pero habrá que contrastarlo con lo que está pasando en otros sitios. En este sentido, la excavación en la que nos fundamentamos sería el área arqueológica de Morería, que ya hace unos años de su intervención arqueológica, de su excavación. Son 12.000 metros de suelo urbano, intramuros, pero que a su vez tiene que ver la secuencia que se pudo documentar en Morería, pero que hasta esta excavación se había centrado la documentación en Mérida en los contextos romanos, porque era lo importante, Roma, ¿no?, y lo demás se obviaba. Bueno, pues el interés que tiene Morería, aparte de su mayor o menor extensión, es la secuencia que nos aporta. Pero luego una secuencia que se ha podido ver repetida en muchos aspectos en el resto de la ciudad, ¿no? Y bueno, empezando por lo sencillo, porque estos son sistemas, ¿no? Podríamos, también en arqueología hay esa tendencia a especializarse en un determinado ámbito, ¿no?, o en una determinada época también, y eso es necesario, sin duda. Pero los arqueólogos urbanos tenemos acceso a datos de distintas épocas y que hay que darles una explicación. En este sentido, es esencial empezar por lo humilde, que es la cultura material más cotidiana, la cerámica, que es lo que a nosotros nos va a permitir reconstruir esa secuencia para saber deslindar lo que es visigodo de lo que es musulmán. Entonces, en este sentido, fue primordial el estudio de todas esas cerámicas que aparecen en los contextos de abandono romano, o de reutilización, mejor dicho, romano, en fin, en esa estratigrafía que en algunos sitios en Morería llegamos hasta 4 metros de profundidad, ¿no?, de contextos cerrados o simplemente de vertederos. Contextos cerrados, que digo, como puede ser un pozo, ¿no?, que quedan ahí los materiales. Y a ver, aunque por empezar con cerámica, aunque todo nos pueda parecer igual, ¿no?, una olla es una olla, diremos, ¿no?, sí, tienen la misma función, pero evolucionan en el tiempo, y gracias a esa evolución, pues el arqueólogo permite conocer en qué momento se encuentra, ¿no?, en qué etapa se encuentra, sin necesidad de que nos aparezcan monedas. Y en este sentido,
quiero decirles que precisamente uno de los elementos de ruido más importantes en la tarda antigüedad es precisamente, en la etapa visigoda, quiero decir, es precisamente la cantidad de moneda romana que aparece. Que hay arqueólogos que al ver eso dicen, pues es que me está datando, tengo el yacimiento superdatado, porque me salen un montón de monedas del siglo IV. Y a lo mejor son cosas del siglo VI, VII, pero que están reutilizando la moneda. Lo que hay que preguntarse es por qué aparece tanta moneda. Pero eso nos llevaría a otro tema. A lo que voy. La cerámica indica también esta evolución y podemos ver ahí, por ejemplo, están viendo recipientes de época mayor. Este es de época romana, para que vean el modelo a partir del cual se modifica y en época visigoda se reinterpreta. Vemos que se parece mucho, no sirve para la misma función, como digo, pero hay una serie de características, entre otras es la inmensa variedad de formatos que se crean en este momento. En Roma son piezas estandarizadas, que se repiten así, en cualquier parte del imperio te las encuentras de la misma manera. Sin embargo, para la etapa visigoda, de pronto, los formatos son muy variados. Y esto tiene que ver con los sistemas productivos. Sistemas productivos que llegan incluso a pasar de lo que había sido el mundo profesional romano, es decir, unos alfareros que viven de eso y fabrican estas formas estandarizadas a estas piezas que parecen prehistóricas, porque están hechas a mano, que son manufacturas domésticas, de autoconsumo o como mucho para vender algún excedente o que intercambiar algún excedente. Pero esto lo tenemos ahora. Probablemente en muchos museos este tipo de piezas pasen por ser prehistóricas cuando son, sin embargo, de este momento. Y, sin embargo, en la explicación tradicional, y es así como se ofrece para lo que es el sureste peninsular, por ejemplo, se habla de unas fabricaciones profesionales que luego van declinando y se acentúan en época musulmana, llegando incluso a las cerámicas hechas a mano, como estamos viendo. Bien, pues la constancia que tenemos en Mérida es el proceso inverso. Es la época visigoda la que tendió a hacer los objetos a mano. O sea, todo esto se hace a mano, son manufacturas, es artesanía, pero quiere decir sin utilización de torno, para entendernos, ¿no? O con un torno de giro lento. Producciones caseras, que realiza probablemente la mujer en casa, para entendernos bien. Bueno, pues de esto se pasa precisamente a la etapa islámica a un proceso inverso, de fabricación nuevamente de manufacturas profesionales. O sea, que no es exactamente como se había explicado. En el caso de Mérida podemos ver que la heterogeneidad en los formatos, seguimos con las ollas, se mantiene en este siglo VIII, IX de presencia musulmana, pero son formatos nuevos. Hay algunos que recuerdan a lo que viene de atrás, del mundo visigodo evolucionado, pero hay cosas que son nuevas. Entonces nos está hablando de gente forastera que se está asentando en Mérida y está trayendo su cultura, ¿no? Está trayendo este tipo de formato. Esta es una olla que recuerda una pieza metálica, ¿no? Reproduce, parece su modelo ha sido una pieza metálica, aun siendo cerámica. Bueno, pues en Mérida tenemos abundante material asociado a estos contextos de los que vamos a hablar, para explicar el final del proceso, de la época alto medieval, ¿no? o de los primeros siglos musulmanes, que aparecen en los contextos de abandono de los silos a los que aparecen estos depósitos de cereal que suelen estar en el entorno de estos edificios de los que vamos a hablar luego, pero también los pozos romanos que siguen reutilizando ellos. De hecho es el elemento que más pervive de las casas romanas, por cierto, pero también en los niveles de abandono de unos edificios que vamos a ver a continuación, que tuvieron una vigencia corta, pero que al ser destruidos retuvieron mucho material en su interior. Con esto quiero decir que nos basamos en una estratigrafía y en una cerámica. Cerámicas que hemos, en un estudio que hicimos Sonia Gutiérrez y yo mismo, para esta época, para el alto medievo, se ve esta heterogeneidad de formatos en la península. Esto confunde mucho a los arqueólogos, porque no es como la olla romana, esa que veíamos, ¿no? Sino que, como ven, pueden ser perfiles. O sea, estamos enseñando, son piezas de una misma época, pero como ven, muy variadas, que según por zonas, como en la zona del sureste, son de estas características. ¿Ven? En Córdoba, que es la capital, y se nota, son piezas totalmente profesionales, que de alguna forma anuncia lo que luego va a ser el califato. Esta es la olla califal, que vamos a tener también luego en Mérida, pero en Mérida en aquella época pues tenemos los modelos evolucionados visigodos y estos otros formatos nuevos que han de aparecer en más sitios. Es cuestión de que el arqueólogo pueda identificarlo. Como ya sabemos que está pasando en la Lusitania, en Portugal, en yacimientos portugueses que tienen este tipo de olla que antes no sabían identificar.
¿vale? Pero es esta olla de hombro marcado, ¿no?, de escotadura del fósil director emeritense, aunque vean ahí variables, unas más altas, otras más anchas, unas con las asas hacia arriba, pero siempre más o menos ese formato. Bueno, pues aquí tienen piezas de estos dos momentos que nos pueden parecer similares, pero que estudiando eso, su tecnología, sobre todo, y esos formatos que ya estandarizados afortunadamente para la época emiral, y las características nos permite deslindar, por supuesto basados en el estudio de mucha cerámica. Esto, a su vez, se puede hacer estudios comparativos de distintos yacimientos y ver cómo en efecto ya se incorporan cerámicas que van a ser eminentemente musulmanas. Pero la dificultad de este tiempo es que todavía no se es lo suficientemente, o sea, la aculturación no es tan profunda como para que varíe la cerámica radicalmente, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa ambigüedad en formatos que hablamos de evolución, de formatos visigodos, pero también de elementos nuevos, claro, los candiles, por ejemplo, ¿no?, de este tipo. Esto no tiene nada que ver con las lucernas de época precedente, o este modelo de jarro, ¿no?, o las cazuelas, ¿no?, o esas ollas que comentábamos, etcétera. Los cangilones, estos elementos para sacar el agua de los pozos, sabemos que los romanos utilizaban, piezas metálicas, por cierto, pero no tenemos registros en cerámica, ¿vale? Bueno, y sin más, pasemos a ver ya de corrido esta evolución. Vamos a ver. En primer lugar, cabría pensar que la evolución en Mérida la tenemos más sencilla, no solamente porque lo que hemos comentado, no es como estas ciudades que hayan ido creciendo, ¿no?, y su desarrollo haya destruido los datos precedentes, sino que en cierto modo la mantenemos fósil. Y si se fijan, de lo que fue época romana a lo que tenemos en la actualidad, todavía se reconoce la forma urbana. Es más, muchas calles, la mayor parte de las calles actuales de Mérida coinciden con el callejero romano, que eso es un caso excepcional, prácticamente en el caso peninsular, ¿eh? Bueno, es una serie de pervivencias de lo que es la ciudad, de lo que fue la ciudad romana, que se hacen un poco a la idea a través de lo que comentábamos, la amurallada, con sus edificios de espectáculos, sus áreas forenses, los espacios públicos, el puente que veíamos y el reticulado, ¿no? ¿Ven? De calles paralelas, manzanas más o menos regulares. Bueno, pues de esto, para lo que va a ser el mundo visigodo, quería que vieran este plano para recordarles que Mérida, aunque Toledo fue la capital en época visigoda, pero puntualmente fue también capital del reino visigodo bajo dos reyes, y también fue capital con los suevos, pero luego los visigodos empujaron a los suevos y los metieron en Galicia y ahí se nos han quedado, ¿no? Pero también estuvieron por ello. A Mérida llegan todos, suevos, vándalos, alanos, y nos dejaron una profunda huella en el registro arqueológico, afortunadamente, porque tenemos el efecto, ¿no?, de esas visitas de los pueblos bárbaros, que no fue algo neutro, algo... Pero bueno, hay una fuente, a partir de un texto, a partir de una inscripción que se ha perdido, pero que afortunadamente se recogió en su contenido, donde se nos dice que a finales del siglo V el arzobispo Zenón, es decir, es la Iglesia ahora, ha desaparecido el Estado romano, pero ese testigo, aunque hay también un senado local, pero ese testigo lo está cogiendo la Iglesia, que es la entidad con mayor poder, está renovando las defensas urbanas de la ciudad y también restaurando el puente. Esta es la parte del puente que pensamos que se restauró, que es la parte más castigada. No tenía que ver con las invasiones, sino más bien con como nos dice el propio texto, por agotamiento, ¿no?, por vejez. Había cedido el puente en una de las múltiples crecidas que tendría el Guadiana, estaba cortada esa vía, y en este momento se repara el puente y se dota de nuevas murallas. Esta visión de hacer cosas es la que había dado idea, o había permitido esa idea de Mérida intacta, de que los pueblos bárbaros habían pasado por Mérida, pero sin dejar su huella, que sin embargo sí la tenemos arqueológicamente, ¿no? En niveles de incendios, en inmuebles que desaparecen, sobre todo. Entonces, la parte extramuros de la ciudad queda muy afectada, los barrios periféricos que estaban sin las defensas de las murallas. En el siglo V sufren, no sabemos si fueron peor los suevos, los vándalos, los alanos, ¿qué más da? Es una crisis muy duradera a lo largo de un siglo, y lo que sí tenemos es la síntesis, ¿no?, el proceso final, con niveles de derrumbe en los inmuebles, tanto dentro de las murallas como
fuera, la diferencia es que fuera las casas no se restauraron, ahí quedaron. En tanto que en el interior vuelven nuevamente a ponerse en ocupación, a estar vivas esas viviendas, ¿no? Muchas veces se limpian estos derrumbes, ¿no? O hallazgos anómalos, como son la serie de tesorillos, que hay al menos una docena de tesorillos, especialmente numeroso, con monedas del siglo IV, que están ocultando gente que luego no recupera, ¿no? Y no es por olvidos, precisamente. O el hallazgo de restos humanos, como aparecieron 4 individuos debajo de un derrumbe de Tégula. Lo normal, como saben, después de una catástrofe, de un ataque de estas características, es limpiar, ¿no? Volver a la normalidad. Sin embargo, estos se quedaron ahí. O 2 individuos, por ejemplo, que aparecieron dentro de un pozo en una de las casas de Morería, etcétera, ¿no? Ahí, en todo este contexto de desórdenes, es por lo que hay que explicar que el famoso disco, esto es un disco de plata enorme, un regalo imperial del emperador Teodosio, apareciera en Almendralejo, a 25 kilómetros de Mérida. Es porque es lo que es saqueo y lo que se están llevando, otros están ocultando, etcétera. ¿Vale? Abundante registro. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las claves para entender las transformaciones de esa imagen fija que veíamos de la ciudad romana, los cambios profundos. A ver, la tardoantigüedad no es el sitio, el sitio más representativo para verla, no es precisamente los espacios forenses, porque esto muchas veces lo que ha marcado. Restringir la actividad arqueológica, las excavaciones a estos espacios, es lo que ha hecho hablar de abandonos, de núcleos urbanos, de debacle total, ¿no? De desaparición, y es verdad que son los que se transforman más, pero la ciudad sigue viviendo, solo que de otra manera, pero sigue viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en lo que habían sido estos espacios donde se mostraba el poder de Roma, ¿no? Con toda esa arquitectura pública? Bueno, es que ahora ya no hay un Estado que sustente esto, pasan a ser edificios inútiles, Entonces son expoliados, pero no hay que atribuírselo a los bárbaros, son los propios emeritenses, que lo que es de todo y no es de nadie, pues se están llevando lo que pueden. Entonces se produce el desmantelamiento de los espacios públicos, pero también hay elementos en positivo, aparte de llevarse cosas, como es echar basuras, escombros, a estos espacios que son de todo y no son de nadie. Son espacios abiertos, aquí ven abundante escombro, todas estas son capas, que parece hojaldre, son de estos vertidos, pero estos espacios no están abandonados. Sabemos que se desarrolla ahora, pasan a estar ocupados por vivienda. Aquí ven, por ejemplo, lo que fue en un pabellón romano de un espacio único, pues se compartimenta con espacio, con pequeñas habitaciones, con pequeñas casas que están viviendo en el perímetro de estos espacios. Perímetro o adosados a los templos, dentro de lo que habían sido los pórticos, etcétera, etcétera. La parte positiva de esto es que tenemos espacios vivos donde antes, según el horario, quedaban vacíos, y ahora, sin embargo, los tenemos con gente. Hay gente viviendo en estos espacios, solo que ¿de qué manera están viviendo? Otra constancia que tenemos es que se desarrollan actividades industriales dentro de los mismos. No solamente en los espacios públicos, sino también en otras partes de la ciudad, intramuros. Esto nos puede parecer normal, pero no era así en época romana. En época romana lo normal es que la industria, sobre todo lo que tenga que ver con algo contaminante, ruido, olores, etcétera, o peligro de incendio, todo eso iba fuera de las murallas. Y sin embargo ahora lo tenemos todo dentro, todo eso lo tenemos dentro. La transformación, como decía, de esos expolios que se producen por razones prácticas, en el caso, por ejemplo, de reutilizar el mármol romano para hacer cal, ya no tienes que ir a la cantera que está a 4 kilómetros en el caso emeritense, sino que tienes todo ese abundante material reciclable. Entonces, por ejemplo, en Morería, que es la excavación que veíamos antes, aparecieron 4 hornos de época visigoda, donde quemaron muchísimo material de estos espacios públicos. A veces se ve cómo se reutiliza este material. Estos, por ejemplo, son las estrías de las columnas, de haber eliminado de un tambor estas estrías para reutilizar los tambores, para lo que va a ser luego el arte visigodo. O sea, que no solamente es siempre para convertirlo en cal. A veces aparecen estos restos de mármol formando parte de muros, etcétera. Aquí ven, por ejemplo, piezas de bronce, de clavos, etcétera, que están cortándolos para hacer pastillas para su fundido. Que también hay piezas escultóricas, etcétera. Esto, por ejemplo, apareció en un taller de un espacio que quedó ahí pendiente de ser fundido y no llegó a serlo, afortunadamente.
Uno de esos espacios públicos, el foro llamado provincial, con su acceso a través del Templo de Diana. Sabemos que en el medio había un templo que se conserva visible parcialmente y que estaba en su perímetro, todo lo que había era un pórtico. Bueno, pues la constancia que tenemos en este momento, este era un foro de mármol, es que despellejan los edificios, les eliminan el mármol para reutilizarlo, como hemos dicho, y lo que vamos a tener son viviendas donde estaban antes las columnas sustentando, ¿no?, de mármol, etcétera, ¿no?, esos pórticos. Vamos a tener las viviendas en batería en ese perímetro, que están arrojando las basuras al interior del mismo, del espacio, y luego también viviendas en el entorno de este templo. Otra desaparición importante, notable, es la de los edificios públicos estos dedicados al ocio, ¿no?, que también es lo que siempre nos llama más la atención de las ciudades romanas. Que en el caso de Mérida, ya saben que son el teatro, anfiteatro, pero también hay que meter ahí el peristilo, este jardín público, que es algo más que un complemento, ¿no?, al teatro, y la palestra, que ha sido identificada también por excavación, precisamente con la excavación de este restaurante, pero que hemos continuado la excavación en esta parte de acá, que es un espacio abierto. Imagínense un espacio abierto con un acceso, aquí tenemos una calle, desde esta parte era una especie de plaza, un espacio abierto con un pórtico, flanqueado todo por pórticos con dependencias en batería. Era donde se hacía gimnasia, combates de boxeo, los pedagogos enseñaban, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos edificios están amortizados en este momento, han desaparecido, han sido destruidos. El teatro, pese a que tenemos la idea del frente escénico, ¿no?, como un icono para el caso emeritense, es así como quedó en este momento. No es tanto una destrucción de los bárbaros, sino de los propios emeritenses por reutilizar las materias primas, como vamos a ver. Y dense cuenta que en este caso desecharon el mármol. El robo se centró en los bloques, en los sillares, desechando todo lo demás. Y en un robo rápido todo eso queda tapado luego por los propios derrumbes de lo que se va generando, ¿vale? Aquí también ve cómo se han llevado los sillares de la zona del graderío, esto que normalmente se atribuye a los árabes, por cierto, sabemos que no es así, ¿vale? Serían los emeritenses. Pero no son espacios completamente muertos, son espacios que ya no sirven para su función, ya no son el anfiteatro hace tiempo, ¿no?, del siglo IV, que dejó de tener su función, etcétera, ¿no?, pero son reocupados por viviendas, pequeñas viviendas. Eso se ha podido ver en el circo. Pensamos que el resto del circo podría ser una zona magnífica de cultivo, como por cierto hasta hace nada lo era, para encerrar ganados también. Este es el entorno del peristilo del teatro, también con viviendas. Los vomitorios del anfiteatro, cuando ya estaba prácticamente con este aspecto, pasan a ser viviendas también, ocupando esos accesos al graderío. Y esta es la palestra donde también pudimos ver eso mismo, ¿no?, la reutilización de pequeños inmuebles. De la misma forma que desaparecen esos edificios de ocio, porque estaban mantenidos por el Estado romano, ¿no?, y el cristianismo los ha dejado sin sentido y ya no hay nadie que los mantenga, la parte pública, pues eso mismo se ha podido ver en las termas públicas. Hay documentadas varias en Mérida, porque estos son de los elementos que nos faltaban, pero ya hay al menos 4 termas públicas que sabemos que se abandonan en este momento. En época visigoda no funcionan, pero algunas, en algún caso, pasan a ser reocupadas también por viviendas. Están viendo la piscina, la natatio, que como ven le abren aquí un boquete y lo convierten en lo que había sido una piscina pasa a ser una casa. Un poco nos sirve para hacernos una idea de lo que es esta época. Otro aspecto importante de cambio de lo que había sido respecto a la ciudad romana, lo que es la época visigoda, es que se transforma profundamente el exterior urbano, como hemos dicho, con la desaparición de esos barrios periféricos. Muchos de esos inmuebles quedan ahora, habían sido destruidos y ahí quedan, nadie los recupera para tal. Por eso conservamos también la casa del anfiteatro, por ejemplo, o la casa del Mitreo. Otro elemento importante es que ya no llega el agua que traían los acueductos a Mérida. Mérida es un caso especial porque está abastecida por 3 acueductos, pero recientemente se ha podido documentar un 4º acueducto, con certeza. Sabemos que no es un ramal, esto ha sido una sorpresa. Es un acueducto que es este último que ven aquí, que coge agua a 2,5 kilómetros de la ciudad. Como digo, confirmado. Además hemos ido ya también buscando los pilares y tenemos 8 pilares documentados, pero más de 200 metros de conducción, en fin,
Sería largo de contar, luego si quieren al final hablamos de este tema, pero lo que sí es interesante, bueno, este es el puente de la Albarrega, un poco para situarnos, el de los Milagros lo verán todavía en pie, la parte opuesta al puente es donde estuvo este acueducto. Lo importante ahora es que no tenemos constancia de que estos acueductos estén en funcionamiento, ¿no? Parece que el suministro se limita en la ciudad ahora a los pozos y las cisternas que seguirán en funcionamiento. Esta arquitectura pública pues sigue, parece que la misma tendencia. Sin embargo, no serán completamente desmontados, y eso es porque parece que hay la intención de recuperarlo, en algún momento de volver a tener ese suministro. La cuestión es que parece que no llegó a ocurrir. No obstante, tenemos en el Acueducto de los Milagros un pilar que es completamente diferente al resto, y esto es lo que no sabemos si llegaron a conseguirlo. Pero en otras partes de la ciudad se ven datos de estratigráficos de muros que están sobre el acueducto ya destruido, ¿no? De alguno de los acueductos destruidos. Aquí también ven el caso de una fuente que ha sido eliminada porque ya no funciona, es un obstáculo en la calle, la han eliminado, y esta zanja de aquí es el robo de la tubería de plomo para reutilizar el plomo. Otro dato indirecto de por qué no llega el agua a la ciudad es que se produce la colmatación de las cloacas. Las cloacas, hay una red de saneamiento en la ciudad, ¿no? Todo ese agua que entra sale, no solamente el agua sucia y el agua de lluvia, también todo ese agua que entra va a través de los acueductos. Bueno, pues ahora empiezan a colmatarse, entonces, bueno, el abandono de la red de saneamiento. Luego vamos a ver cómo se gestiona la basura en este momento. Tenemos un dato interesante, o sea, el pequeño dato de una excavación, ¿no? que nos hace restituir cómo pudo haber sido en la época. Es que esto ven es la cloaca, sobre esto va la calle, siempre las cloacas van por el centro de las calles romanas. Bueno, pues se hundió la calzada, lo hace ya sobre los depósitos de limo, pero a continuación no repararon, no es que le limpiaron, no le repararon, sino que echaron tierra y recuperaron el camino, o sea, la calle como camino para paso, pero nada más. Bueno, otro aspecto importante extramuro de ese cambio es la desaparición de las áreas funerarias paganas, que como saben seguían los caminos. En Mérida los tenemos hasta 4 kilómetros, tenemos sepulturas romanas, y ahora el testimonio de lo que tenemos es el desmantelamiento de esas áreas funerarias, pero fundamentalmente de los monumentos funerarios, o sea, que estaban hechos también con bloques, para llevarse ese material. Esta es la excavación del cuartel Hernán Cortés, donde ha aparecido una vía, las sepulturas, estas estructuras que están viendo son las del cuartel. Pero lo que han aparecido es todos los edificios funerarios, los recintos robados en este momento, ¿vale? Y sobre eso, en época visigoda pasan a ser zonas de cultivo, o sea, la ciudad los gana como zonas de cultivo. Precisamente los elementos funerarios que tenemos romanos en Mérida son aquellos, ven, esto nos pone como ejemplo, ¿no?, de lo que serían estos mausoleos. Estos los conservamos porque quedaron tapados por la basura de la ciudad romana. De tanto echar basura, quedaron ocultos, y por eso en el siglo V no los utilizaron como cantera, porque no estaban a la vista. Eso también pasó con los columbarios. Nos han llegado otros que han sido luego fueron reutilizados como casas en época visigoda, pero es porque no tienen bloque, ¿vale? Y se pasan a ser pequeñas casas, estos que no son robados. Aquí tienen un ejemplo que también fue reutilizado, por cierto, en este momento, aunque primero había sido robado, pero en lo que quedó, en los restos de lo que quedó, se habilita una casa, ¿no? Aquí falta el sillar. Bueno, pues es muy interesante cómo en Mérida, siempre que excavamos áreas funerarias, y lo que ha hecho precisamente muchísimo esta generación, por la expansión que ha tenido la expansión urbana, siempre nos aparecen los ajuares. Lo normal es que aparezcan estas sepulturas saqueadas, pero no es así. Eso es porque se llevaron los hitos que las identificaban, ¿no? Y con rapidez, luego se olvidó la memoria de dónde estaban estas sepulturas, y los siguientes que las encontramos somos nosotros. Bueno, otro aspecto sería este, que es clave, y es que la ciudad visigoda es una ciudad bien defendida. Estas murallas fundacionales, las que levantaron los legionarios, no fueron efectivas, ¿no? Tenemos esa huella que ha quedado en el interior, urbano, y como nos dice la inscripción, es el arzobispo el que está ahora mandando a hacer unas nuevas murallas con un grosor de casi 3 metros, doblando, por tanto, el grosor de la primera muralla, pero ahora defendida por torres equidistantes. Y bueno, hemos calculado, y es todo un material de acarreo. Aquí es donde tenemos todo eso de lo que hablamos, de dónde
¿Dónde fue a parar tanto material? Bueno, pues fue a parar a estas defensas por razones eminentemente prácticas, sin duda, podemos llamarlas murallas del miedo, ¿sí? Y hay que pensar que hacían 4 kilómetros de recorrido en la ciudad y que tenían casi 10 metros de altura, con esos casi 3 metros de anchura, más las torres. Hace falta mucho material para esto. Estas murallas, hemos calculado, hicieron falta unos 220.000 bloques. Entonces, aquí tenemos ese desmantelamiento de todo lo público, pero por razones prácticas, no porque los bárbaros sean muy malos, ¿vale? Son los emeritenses los que están haciendo ahora ese nuevo uso. Bien, y en época visigoda tenemos elementos positivos, quiero decir, cosas de nueva planta que se están realizando naturalmente, que es normalmente a lo que se ciñe la arqueología de esta época. Precisamente hablarnos o mucho hablarnos sobre todo del tema del cristianismo y sin duda pues es la característica, pero como estamos viendo no solo, ¿no? Para el caso emeritense tenemos un libro que es La vida de los santos padres de Mérida, donde se nos dan noticias de dónde estuvieron las iglesias y otras que han sido documentadas gracias a la arqueología. Se producen nuevos enclaves de poder, ya no son esos foros. En el siglo IV también son los potentados. Ahora el número de potentados ha disminuido mucho en Mérida, pero lo sigue habiendo, como es natural. Pero tenemos un poder ahí fáctico importante, que es el del obispo, el del arzobispo, que nos habla de la posibilidad, al menos como hipótesis, es que esté en la actual Plaza de España, pero no está confirmado arqueológicamente, cierto es, ¿vale? Pero sí es interesante cómo este librito que tenemos, que es La vida de los santos padres de Mérida, que nos habla de los obispos de esta época, nos está describiendo el edificio, nos está diciendo que un obispo renueva el palacio arzobispal para darle mayor altura, mayor amplitud, mármol, columnas, nos habla de atrios, de columnas, a un lenguaje del poder también a través de los materiales. Que esto sin duda en el paisaje urbano debía destacar. Y bueno, y tenemos también pues toda esa plástica que promueve de arte cristiano, de arte de época visigoda, que como saben Mérida tiene la mayor colección, ¿no? Supera con mucho a Toledo, aun siendo la capital de las inversiones que está haciendo la Iglesia en esto. Bueno, aquí en esta fotografía aérea es para que vean que el decumanus máximo y el cardo máximo se mantienen, como se siguen manteniendo en la actualidad, ¿no? Y que precisamente las iglesias que tenemos documentadas no están precisamente en los espacios forenses, en lo que habían sido los espacios públicos romanos, sino donde correspondería a vivienda en época romana. Entonces, por un lado tendríamos el palacio del obispo, que sabemos que estaba cercano a la catedral, dedicada a Santa María, que nos dice que anexo a la catedral estaba el baptisterio de San Juan Bautista, ¿vale? En la zona del Parador hay una iglesia que no se sabe su advocación, aunque un autor del siglo XVII nos habla de que sería Santiago. Las columnas del Parador se vinculan con este edificio que estaría en esa zona de ahí. La iglesia de San Andrés, que ha sido documentada arqueológicamente, y luego tendríamos Santa Eulalia, que también ha sido documentada arqueológicamente. Bueno, el caso de Santa Eulalia, ya saben que es la mártir local, que fue la devoción que despierta esta mártir, hasta el punto de ser uno de los lugares de peregrinación más importantes de la península. Si visitan la iglesia, es una iglesia con 2 pisos, en la parte de abajo se puede ver como lo están viendo aquí, la parte superior sigue abierta como es normal al culto. La vida de los padres nos habla de la crista de los obispos, donde se entierran los santos obispos, que se imaginaba algo muy monumental, en realidad es muy modesto. Tiene una cabecera especialmente desarrollada porque abrazaba el edificio martirial, y bueno, sí algún elemento interpretable, por ejemplo, respecto a la pervivencia de esta iglesia, se ha dicho que en el siglo IX pudo haber desaparecido su función. El caso es que la sorpresa, tanto de Pedro Mateo, en fin, como de su equipo, del cual formé parte, es que la iglesia visigoda parcialmente seguía en pie, y es que la cabecera sigue estando en pie. Hay un dato interesante, que es el pozo, que en su momento justificó su posible abandono, pero puede ser para extraer agua lustral, agua santa, con la en fin, de la cual pues puedes sanar, ¿no?
hay una clave para entender la importancia de Santa Eulalia en época visigoda y nos lo dice ese texto, que es con el que termina esta obrita del siglo VII, la vida de los Santos Padres de Mérida, y es que, como ven, todo el mundo que fuera quejado de algún mal espiritual o físico, el que iba a Mérida se curaba. Bueno, esta es la parte de la iglesia visigoda que sigue en pie, con el basamento de la torre campanario, y hasta aquí es de época visigoda, ¿vale? Luego fue restaurado en el siglo XIII, pero hasta el siglo XIII se mantuvo en pie aquello. La cuestión es si estaba, si había algún tipo de culto o no. En cualquier caso, la etapa musulmana pasa por muchas etapas, ¿no? No es lo mismo la almohade de fundamentalistas que, por ejemplo, la etapa califal, que es permisiva, ¿no? O la propia etapa emiral, que es permisiva, mientras, como pasa en Córdoba, mientras que no se les vacile, ¿no?, al poder, ¿no? Esto es, como he comentado, es arte de este momento. Bueno, aquí tenemos otra obra que sería el hospital de peregrinos, que está hecho extramuros y muy cercano a, que es la interpretación que hace Pedro Mateos, cercano a Santa Eulalia, donde sin duda también el tema en este hospital también intervendría, o sea, tan importante eran los servicios médicos y alimenticios, como nos dicen las vitas, como sin duda es la oración, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, pues la intercesión divina, ¿eh? Estas piezas que luego apareció una pilastra en el nivel de derrumbe de este edificio, que luego vamos a ver o sea, que será reutilizada en un edificio musulmán del siglo IX. Este tipo de acarreo de piezas, como ya bien han insistido los autores, es algo más que reutilizar piezas bonitas, ¿no? Es la forma de manifestar quién manda ahora, ¿no? Bueno, otras iglesias, a ver, de Santa María del Loreto, que también nos habla de la vida de los Santos Padres de Mérida, ha aparecido no hace mucho un grabado de un oficial británico que estuvo aquí en las guerras napoleónicas. Sabemos que estaba de la otra parte del río, este es el puente romano, y nos hace este dibujo. Este dibujo que en la zona corresponde con una treintena de sepulturas que hemos excavado de este momento, y que por tanto podemos confirmar que efectivamente esa iglesia sería visigoda. O la iglesia de San Andrés, en las excavaciones de Santo Domingo, que es una excavación muy compleja, con mucha superposición, pero tenemos este edificio. Este sería la calle romana, para entendernos, que sigue perviviendo entonces y ahora con una orientación diferente, porque se adapta a los preceptos religiosos cristianos, ¿no? Tiene esta distinta orientación y construcción mediante potentes muros de argamasa con contrafuerte, aquí sí, mortero hidráulico, y una reforma que se produce a sus pies para ampliar esta iglesia. En su entorno, este era el muro de cierre que separaba respecto a la calle, y lo que salió fue un cementerio de tumbas de cistas, son de grandes piedras muy características de la etapa visigoda, de tumbas en batería. Estamos hablando de intramuros, son tumbas que están dentro de las murallas. Bueno, esto es la localización de esa iglesia de Santiago, que hemos dicho que se reutilizan las piezas en el parador. Es mármol romano, son piezas romanas adaptadas, pero los epígrafes luego que aparecen, todo esto son epígrafes musulmanes, es la mayor colección de epigrafía musulmana tan antigua, que según Carmen Barcelona, una eminente estudiosa, piensa que fue porque son oraciones piadosas de gente prisioneros, que han estado encerrados en un sitio y están haciendo sus oraciones ya despidiéndose, para entendernos. Ahí está, traigo esta inscripción porque esta inscripción estaba reutilizada en la Alcazaba. Y interesante porque nos habla de que es la iglesia de Santa María de todas las Vírgenes y que tiene las siguientes reliquias. Hay una referencia ahí de santos, y uno de ellos es Santiago. Es la primera referencia a Santiago, que luego ya sabemos lo que ha dado de sí eso, ¿vale? Pero en España, están en Mérida. Y lo mismo pasa en Casa Herrera, que es una basílica que está como a 4 kilómetros de Mérida. También tenemos columnas romanas reutilizadas en la construcción visigoda y luego con epígrafes de tipo piadoso musulmán. Esta iglesia también se apunta que sería en el siglo IX su desaparición. Bueno, pues volviendo al hilo, lo que tenemos
aparte de esta ciudad muy cambiante de lo que había sido en época romana, la parte positiva es que tenemos una ciudad muy densamente poblada, ¿no? Intramuros está viviendo mucha gente, ¿no? Entre otras cosas porque están ocupando esos espacios públicos. Aquí tienen como ejemplo lo que es el podium de un templo, donde estuvo las piezas reutilizadas de mármol para levantar sus muros, que estamos viendo aquí. Se vive ahora en pavimentos de tierra, pequeñas casas adosadas al templo. Precisamente fue el hecho de que se adosase el templo por lo que no sacaron los sillares, en este caso, no continuaron la extracción. Una casa muy modesta, esta me parece que tenía 30 y tantos metros cuadrados, pero apareció un tesorillo de moneda, son de las acuñaciones de la época de Leovigildo. Pero la principal pauta no van a ser esas casas de nueva planta que aparecen en donde hay espacio para poder hacer vivienda, sino en la reocupación de los inmuebles romanos, de las casas romanas que seguirán en pie. Esta misma pauta es importante decir que esto pervivirá también en el siglo VIII y IX. No solamente se queda en época visigoda, aunque las de Morería quedarían en época visigoda. Y luego veremos por qué. Pero estos son los inmuebles romanos, ¿no? Con sus peristilos, donde estuvo el patio con columnas. Ahora pasa a vivir una serie de familias que compartimentan los inmuebles y le dan, son como esos caserones de los españoles en La Habana, que hay viviendo cantidad de gente ahí, pues parecen corralas, ¿no? Casas de vecinos, pues algo por el estilo. Bueno, el testimonio que tenemos, eso es la adaptación de estos inmuebles romanos para vivir allí, y por supuesto haciendo usos distintos a los que fueron, ¿no? Donde antes se mostraba el poder de la casa, por lo menos ahora son cocinas o son corrales o son muy, muy variables. Este sería para hacernos una idea del aspecto, por ejemplo, de alguna de estas casas que habían sido romanas, ¿no? en que quedan convertidas ahora, ¿no? Que son como pequeñas granjas, pero también donde se desarrolla actividad industrial, donde está viviendo mucha gente, ¿no? Y están apurando mucho. Esto quizás lo representa mejor también, ¿no? O sea, esa superficie es romana, ¿no? Es mosaico romano. Y han estado ahí viviendo cantidad de generaciones, porque siempre en arqueología pensamos en que las culturas posteriores echan cosas y viven encima, pero no siempre es así. Es en el mejor de los casos. A veces se mantiene en la superficie, incluso a veces, como es una pauta también en época visigoda, por alguna razón levantan los pisos romanos, están viviendo por debajo de los niveles de suelo romano, que es otra característica de esta época. Por ejemplo, los intentos por mantener, por decir, tengo un mosaico en casa, ¿no? Bueno, esta es la casa que veíamos anteriormente, lo que había sido en época romana, en que se convierte ahora, y también la casa del vecino, ¿no? Con sus tiendas en fachada, lo que había sido en época romana, ¿a qué pasa ahora, ¿no? Un cambio profundo. Estas viviendas también aparecen en los pórticos. Toda la ciudad de Mérida, una de sus características es que las calles estaban porticadas, o sea, tienen sus acerados cubiertos. Bueno, pues ven, estos son los soportes, las columnas de esos y luego por detrás tendríamos ya los muros de la fachada de las casas, ¿no? Bueno, pues pasan a meter ahora pequeñas viviendas, pequeños apartamentos, diríamos, aquí también se ve, ¿no? Cerrando los intercolumnios. O sea, gente que vive en muy poco espacio, es decir, que fundamentalmente viven en la calle, por tanto. Aquí tienen un caso también muy representativo que nos habla de la transformación en época visigoda, aunque la pauta es el mantenimiento, hemos dicho, tanto del reticulado como de los inmuebles romanos. Pero ven, sobre lo que había sido la calle romana, que llega hasta aquí, ¿vale? Ahora lo que tenemos aquí es escombro y luego, por último, un inmueble que ocupa lo que había sido parte de la calle. Pero aquí todavía seguimos teniendo calle, ¿no? Pero lo que era la casa romana ya no funciona esta fachada, sino que la han retranqueado. Esta es la fachada que funciona ahora. Y esos son los niveles de calle ahora, ¿ven? Que cubren esta fachada. O sea, ahí se ha producido una derivación de la calle. La calle sigue funcionando, pero ha tenido una alteración, ¿no? Y aquí ven la puerta de la casa romana que sigue reutilizada en época visigoda. Otra característica de esta época es el tema de la basura. En época romana la basura va fuera de la ciudad. Y eso nos puede parecer que ha sido siempre así, ¿no? Pero no es así. En época visigoda la basura va al interior de los patios, a la calle, a esos espacios públicos, va dentro de la ciudad. Y eso produce unos recrecimientos tremendos de los niveles a veces de suelo, que aquí vemos en la calle romana,
y luego lo que son las calles en esta época. El trazado se mantiene, pero recrecidas por estos vertidos que son tan ricos en huesos, en cerámica, etcétera, etcétera. Y por último, pues eso, hablar de que es una ciudad pues, en proceso de ruralización importante. Nos recuerda más bien a esos pueblos de serranía, ¿no? Más que a propiamente una ciudad. Y nos lo dice también el registro de las cosas que aparecen, ¿no? A veces entierran animales en los patios, en los perstilos, etcétera, etcétera. Bueno, me estoy alargando, y porque no llego, es que estos son muchos siglos. Bien, pero vamos muy rápidamente. Empezamos ahora con la parte, por tanto, musulmana. Esa es la ciudad que se van a encontrar los musulmanes que están asediando la ciudad, pero con alguna modificación, como vamos a ver ahora. Pero por lo pronto, la ciudad que frena, que permite ese asedio de meses a Mérida, es la muralla fundacional con su refuerzo del siglo V, que sigue en funcionamiento en el siglo VIII. Pero en Morería pudimos ver un dato muy interesante, y es que se había producido allí la amortización, es decir, la destrucción de todos los inmuebles. Más o menos hay una misma cota, teniendo en cuenta que esto es una inclinación, va en inclinación, pero hay una cota más o menos semejante de nivel de destrucción de las estructuras romano-visigodas reutilizadas, pero con cantidad de elementos que quedaron allí, las piedras de molino que han visto en las fotografías, las cerámicas, o sea, cantidad de cosas que se podían haber llevado. Esto no suele aparecer en el registro arqueológico, ¿no? En un abandono te llevas este tipo de cosas. Aparecen los hogares, aparecen cosas que normalmente no nos aparecen en el registro. Y eso es porque pensamos que fue un derribo, o es la interpretación que hacemos, que fue un derribo intencionado, pero no a causa de los árabes, ¿no? Que parece, ¿no?, que los árabes llegan y destruyen la ciudad y tal. Pensamos que habrían sido los mismos emeritenses, una vez más, para hacer un corredor defensivo a través del cual poder defender con garantías la muralla, o sea, ir a los sitios más amenazados de la muralla, poderse mover con facilidad. Eso también sirve como cortafuego, ¿no?, de las máquinas de guerra incendiarias, etcétera. Tiene otra serie de ventajas. Lo que sí parece es que tanto en Morería como luego lo que hemos podido ver en la Alcazaba y en otras partes de la ciudad se confirma esta orla, porque pasa a ser una zona despejada de construcciones, como espacio abandonado será donde se deposita ahora basura, y por último los musulmanes terminen construyendo en estos espacios libres, en estos solares despejados. Bueno, esto es para que vean las casas romano-visigodas de Morería y esta superficie que es la que oculta, ¿no?, la que enrasa todo lo que tenemos con la presencia de un vertedero. Esta es la excavación del cuartel de la Guardia Civil, que lo tenemos en otro extremo de la ciudad, pero aquí se observa lo mismo, el arrasamiento de las estructuras romano-visigodas y la aparición de estos potentes cimientos de rollos, como también se ven en Córdoba, por cierto. Y bueno, y tenemos esta nueva arquitectura, como digo, que se está edificando en estas zonas despejadas, con edificios de gran porte, o sea, muy extensos, tienen 300, 400, 500 metros cuadrados. Pensamos que muchos de ellos al menos tenían 2 plantas, como es este caso, que tenemos esas columnas intermedias para sostener algo que había arriba, ¿no?, que debían sostener peso. Y como ven, están ya encima de lo que había sido la casa romana que veíamos antes, los romano-visigodos, ya estaba todo por debajo del nivel. Interesante el detalle de que tenemos un vertedero por medio con material, que ya nos anuncia cosas islámicas, y luego estos edificios, que como ven son simétricos, ¿no?, muy particulares, con fábricas que a veces vienen del mundo romano, como son estos que llamamos opus africanum, que estos sillares de pie, como ven, pies derechos, luego estos otros horizontales, luego nuevamente de pie, creando esos paños de mampostería intermedio. Esto, en tipología alguien diría romano, solo que por estratigrafía tenemos la certeza de que no lo es, ¿no? Una arquitectura que llama la atención por lo potente que es, el grosor, lo exagerados que son, que siempre van a firme, ¿no?, en sus cimentaciones. Y entre las cimentaciones diversas que tenemos, pues aparecen las típicas cordobeses, que se han podido muy bien documentar aquí en Secunda, que son pues todas estas cimentaciones de canto rodado, que a veces presentan este aspecto. Esto es una cimentación, esto no se va a ver, son un sistema de construir. Esto quedaba no visible, ¿no?, pero bueno, eran así de curiositos. Y sobre esto va ya la mampostería y sobre eso el tapial. Mérida también romana era una ciudad de tapial, no solamente la visigoda y la islámica. Mucho material de acarreo también, o sea que se ve que los desmontes continuaron, aparejos distintos y cosas que no tenemos en época visigoda.
esto es interesante porque está también en el debate de qué iglesias son visigodas y cuáles no. Bueno, pues este tipo de fábrica que consiste en coger los sillares romanos y recortarlos, o sea, no colocarlo tal cual, como estamos viendo en el otro muro, en esa fotografía, sino adaptarlo, pues es característico de esta época, por lo menos en Mérida, pero es islámico, no visigodo, no viene del mundo visigodo. Bueno, no sé por qué no aparece la imagen, así. Bueno, este es uno de los edificios, afortunadamente se pueden ver todos. Esta es la reconstrucción que hacemos, porque una de las características que tienen, por cierto, es que la mayor parte de ellos se techan con tégula, con teja plana. A veces se reutiliza la romana, a veces hacen una de nuevo formato, que es más pequeñita, a veces con forma trapezoidal, que la romana, pero ya aparece también la teja curva árabe, pero en gran formato para adaptarse a la forma de la tégula, ¿vale? O sea, que si están utilizando tégula, en los formatos grandes de teja romana utilizan teja árabe, pero de gran formato para adaptarse a la forma esa. Y es así como imaginamos que son estos edificios. Aquí ven otro caso, en fin, de simetría que tenemos en la Alcazaba a partir de un espacio central, 2 dependencias en simetría, otras 2, un pabellón. Aquí se desmontó el siguiente porque estaba encima de la casa romana, pero sabemos por fotografía antigua que está. Estas son las excavaciones del cuartel de la Guardia Civil, donde, como digo, sobre los restos arrasados de época romano-visigoda, está apareciendo ahora estas nuevas construcciones, no siempre son tan simétricas como hemos visto en los otros edificios. Aquí tenemos, no obstante, una que sí lo es, y están adosándose a la muralla, todavía seguía ahí en funcionamiento. Este es ese edificio con un espacio central a eje y las dependencias en batería, ahí las tenemos, ¿vale? Y enfrente correspondían lo mismo. Bueno, pues la característica de estos edificios es que los tenemos en la orla, esa que comentábamos. No obstante, tenemos algunos en la parte también, en otras zonas, ¿no?, que vamos a desarrollar muy rápidamente. Por ejemplo, en el foro, llamado Foro Provincial, donde hubo casas visigodas que se abandonan, vamos a tener un edificio con la cimentación de estas características. Lo más interesante de este edificio, aparte de sus dimensiones, son que está prácticamente rodeado de silos, para que pensamos de gran formato y profundidad, que pensamos que es para el tema de los impuestos. Impuestos que va a ser motivo de rebeliones constantes en Mérida, no es un tema religioso. El templo de Diana, por eso lo mantenemos en pie, se conserva en pie porque se siguió reutilizando en esta época, o sea, ya en época visigoda, pensamos como espacio doméstico, ahora nuevamente como espacio también residencial, pero debió vivir alguien allí muy especial porque ha condicionado el único punto en estrella que tenemos de calles que confluyen, además conservamos el reticulado. Pero ahí no es así, ¿vale? Esta es la reconstrucción que hacemos del edificio, que se hace también por delante del templo de Diana. Cortan la escalinata para encastillarlo, como le pasa también al de Évora, y levantan este edificio, que tiene 1 metro de grosor de muro, hecho con bloque. Bueno, este tipo de arquitectura, con todas estas características, pues hay que decir que coetáneamente, no es la típica arquitectura musulmana, ¿no?, que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en Córdoba, pero sí es la que coetáneamente se está haciendo en el Reino de Asturias. Entonces, por ejemplo, el Palacio de Alfonso II o Santa María del Naranco, pues tiene un aire de familia, hay que reconocerlo, con este tipo de arquitectura que estamos viendo, ¿vale? Pero también con otras que se datan de forma precedente. Entonces, bueno, la explicación puede ser efectivamente que ya en época visigoda existe esto y luego pervive, ¿no? Los musulmanes están copiando este tipo de arquitectura. Solo que a nosotros no lo tenemos en Mérida, esa secuencia, ¿vale? Ya he explicado cómo es. Pero sería el palacio del obispo en el Tolmo de Minateda, en Ellín. San Julián, en Gerona, que recuerda mucho al edificio de Morería, que se data en época visigoda. Bueno, aquí tenemos este edificio, bueno, y está aquí Julia Beltrán. Por un lado, el primero nos recordaría ¿no?, al palacio, y el segundo al palacio episcopal, muy bien estudiado por Julia, y que ella data en época visigoda. Pero hay que reconocer que esto es más que un aire de familia, ¿no? O sea, es que, vamos, que tienen hasta el baño, ¿no? Y el último edificio de esta época que se ha podido identificar, también techado con tégula, con mortero hidráulico, o sea, con signinum como pavimento, con este sistema en esquina para recibir bóveda,
y crucetas, estos pilares en crucetas, pero que en sus niveles de abandono teníamos cerámica emiral, y gracias a esta zanja de tubería pudimos ver que por debajo había un vertedero también con cerámica ya islámica. Ya estoy terminando, simplemente es para decir que la pauta para el interior de la ciudad de ocupación todavía es la reocupación de los inmuebles romanos. Hemos hablado del corredor, la pervivencia de las calles. Estamos viendo aquí la calle romana y cómo es la calle en este momento. Sigue siendo pavimentos de tierra, coincidiendo en el trazado, pero por ejemplo es muy interesante como en este caso, aquí el testimonio que nos daba era tierra de cultivo, donde hubo una casa, ese mosaico que veíamos antes tan reutilizado, ahora vamos a tener ahí una zona de cultivo. Y esto es un poco también lo que sugiere este mismo caso. Se mantenía la calle romana, el trazado, pero en este inmueble, esto era un inmueble romano, ya no existe como tal y lo que tenemos es un horno alfarero que produce cerámica emiral de la que hemos comentado. O sea, y porque parece que ya no despuntaban muros. Es decir, que en el siglo VIII y IX se está acentuando un proceso de dejar solares despejados, que se ve que lo utilizan para el cultivo, para distintos fines. Pero se está produciendo el derribo de esos inmuebles por la gente que está viviendo allí. La explicación que hacemos de estos edificios, creo que en estas características tan especiales, es que son élites, pero son inmigrantes, son nuevos poderes que se están introduciendo en la ciudad. Esto crea, como se pueden imaginar, problemas importante con la élite local, que se ven desplazados y ninguneados. En realidad los muladíes les pasa en general, ¿no? al de aquí les pasa, según el poder se va asentando, ¿no? Mérida es una especie de delegación del poder, sabemos que también fue capital de la marca inferior, de la frontera inferior, y se están creando pues estas residencias que pensamos que son nobiliares, ¿no? para esta gente de fuera. Pero en una etapa en la que están muy sobrados de fuerza. La presencia armada con la guardia no necesita vivir dentro de una alcazaba todavía, como luego sabemos pasará en Toledo y a continuación pasará en Mérida, ¿no? Bueno, con esto de los conflictos. Y termino hablando de las sepulturas y me van a permitir 5 minutillos porque es también donde se nota esta ambigüedad de momento, ¿no? Donde todavía no están las cosas muy claras y es sobre los cementerios árabes, que siempre parece que siempre nos aparecen de lado, la sepultura, y es muy difícil datarlo. Pero en Mérida tenemos abundantes áreas funerarias, que es una característica interesante. Además, nos van permitiendo reconstruir cómo luego van ciñendo a la ciudad, cuáles son posteriores. Y un dato muy interesante, por ejemplo, es cómo son estas primeras áreas funerarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cabría pensar que las más antiguas son las más cercanas a la ciudad, y que luego, conforme fueron creciendo estas áreas funerarias, pues se van alejando de la ciudad. Pues el proceso es a la inversa. Las primeras áreas funerarias están las más alejadas de la ciudad, que tenemos varias. Están las de la parte de allá del río, como pasa en Córdoba, que nos hablan las fuentes de ello, por cierto. En el camino de Córdoba también tenemos otro núcleo, este otro de aquí que les vamos a enseñar sepulturas, en la zona del cuartel, y solamente esta es la excepción de tumbas antiguas, más próximas a la ciudad. Están en relación a los caminos. Eso sí podemos saberlo. Bueno, este es y luego, bueno, pues algunas características. Todavía no saben exactamente cómo deben enterrarse, ¿no? Entonces saben que deben mirar hacia la Meca. ¿Pero dónde está la Meca? Entonces una de las características están orientadas mirando al sur y a veces boca arriba. Las tumbas, por regla general, más antiguas también son más profundas. Aquí también se produce un cambio de orientación, como ven en las tumbas, porque como les he dicho, todavía no saben dónde está la Meca y se orientan el rostro hacia el sur, en lugar hacia el sureste. Cuando luego se enteran, empiezan luego ya a modificar. Por eso los tenemos así movidos. ¿De acuerdo? Las primeras tumbas parecen visigodas, efectivamente, como veíamos en esa publicación. Son estas de grandes piedras, pero de tégula, de mármol, pero que al levantar están todos de lado. Este es un área funeraria también importante, extensa, que aquí aparecieron este tipo característico de sepultura, que como ven es una gran fosa excavada para luego en un lateral excavar una fosa más profunda en un lateral, que cubres con tégula o cubres con mármol o piezas de ladrillo. Esto, por ejemplo, en Madrid las dieron por alanas.
O sea, alguna cosa como del siglo V, ¿no? Estos invasores. Sin embargo, se ha podido ver en otras partes, en Jaén, en Elche, en otras partes, que son tumbas musulmanas, como también vamos a ver nosotros. En Mérida aparecen con el cuerpo hacia arriba, pero mirando al sur. Y también nos aparecen de lado, como están viendo en estos dibujos, ¿vale? Esta es una de las últimas áreas que se han excavado muy cerca de Mérida, esta doble fosa, con cubierta de tégula o de grandes piedras, o estas de otras de cobatilla. Y bueno, la curiosidad de que nos han aparecido 8 sepulturas con individuos boca abajo que les habían cortado la cabeza. Esto han hecho ya el estudio los de medicina de Badajoz. Y las áreas funerarias cristianas, ¿no? Porque es verdad que tenemos problemas para identificar a los mozárabes, ¿no? Y también deberían morirse, ¿no? Bueno, pues están en las áreas visigodas que se mantienen. Son estas tumbas de reciclaje de materiales, como hemos visto en la pauta. Y bueno, algunas que han pasado por ser puramente de época visigoda, solo hay que ver sus cubiertas, ¿no? Que se reutilizan material visigodo, ¿no? Estamos viendo ahí cimacios, piezas, ¿no? Y son tumbas visigodas, pero con material visigodo ya amortizado. Entonces son eso y la justificación de la cerámica, que sería largo de contar aquí, que acompaña. Entonces, estas iglesias, las iglesias visigodas, perviven todavía en época musulmana de primera época abiertas al culto, en tanto que se abren otras, ¿no? Se construyen otras, como sería el caso de Santa Lucía de Alcuéscar, muy bien estudiada por Luis Caballero, que en los niveles de fundación del edificio importante aparece cerámica emiral, que confirma su adscripción en época, o sea, su construcción en época islámica. Otro dato interesante es los mozárabes, ¿dónde estarían? Pensamos que en el entorno de Santa Eulalia. Se hicieron unas excavaciones donde aparecieron muros de una factura muy humilde que, en tanto no se abra más, pensamos que desde luego por estratigrafía va bien, que corresponde a este momento. Y marco al final recomendándoles, porque a veces donde no llega la arqueología llega la literatura, y eso nos lo ha demostrado muy bien el profesor Vaquerizo. Entonces, recomendándoles la lectura de Alcazaba de Jesús Sánchez Adalí, donde precisamente se fundamenta en el dato arqueológico que hemos estado comentando, ¿no? para recrear cómo fue esta Mérida complicada del siglo IX, y recomendándoles que vengan a ver a Mérida viva, pero ya romana, durante Meritalúdica, que es el último fin de semana, donde el único requisito que se les pide es que vayan ataviados de romano o de cualquier variedad étnica, pero de la época, para no tener que pagar, como era en época romana. El que vaya de esta manera paga, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Me he alargado mucho. Bien, pues me acaban de comentar que tenemos un horario limitado, a las 9. No debemos abusar de la paciencia de nuestros anfitriones y son las 9:05, la jornada ha sido extensa, creo que ha sido completísimo, con lo cual damos aquí por concluido la jornada de hoy.